Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al Museo de Ávila, una tarde más. Vamos a continuar con nuestro ciclo de conferencias que, bueno, tengo que decir que está teniendo bastante éxito durante estos 2 años. Saben que estamos en la 3ª edición y, por supuesto, es gracias a ustedes y a quienes nos siguen por Internet. Así que muchísimas gracias en primer lugar. Bueno, hoy vamos a centrar la atención en un yacimiento concreto. Como saben, estos días pasados primero empezamos con los betones a través de los Berracos, luego hemos hecho un acercamiento a la arqueología urbana de Arévalo y hoy, como digo, nos vamos a centrar en un sitio concreto que nos va a permitir bueno, pues dar desarrollo a esa palabra del título que le hemos puesto este año, que es Arqueología de Ávila, actualidad y retrospectiva. Hoy vamos a hablar de actualidad y lo vamos a hacer hablando de un yacimiento que es el Castro de las Paredejas, que está en Medinilla, en el occidente de la provincia, ya limítrofe con Salamanca, y bueno, que es un castro no tan conocido por el gran público como los grandes castros de Ulaca, Cogotas, Sancho Reja, etcétera, etcétera, pero que desde luego no es desconocido para los profesionales de la arqueología ni para la historiografía arqueológica. Se encuentra en un lugar importantísimo para la arqueología española, que es el Cerro del Berrueco, que está a medio camino entre Salamanca y Ávila y que, bueno, no es un yacimiento arqueológico como tal, sino un conjunto arqueológico, por decirlo de alguna manera, porque hay varios yacimientos de distintas épocas y, bueno, que se hizo especialmente conocido a mediados del siglo pasado porque allí aparecieron 2 placas de bronce antropomorfas en forma de unas figuras femeninas aladas y con unas características estilísticas que, digamos, las ponían claramente en relación con el mundo orientalizante, con la toréutica orientalizante y con el ámbito cultural de la civilización tartésica. Se conocen con el nombre de bronces del Berrueco. Hay 3, 2 están en el Instituto Valencia de Don Juan de Madrid, otro está en el Museo Arqueológico de Sevilla y, bueno, también aquí en el Museo de Ávila tenemos 2. Lo que pasa que son falsificaciones de época que ya desenmascaró Juan Cabré, pero que, bueno, son indicativas de la importancia simbólica de estos objetos desde el mismo momento de su aparición. Bueno, pues de esos yacimientos que les digo que hay en Cerro del Berrueco, probablemente el Castro de las Paredejas, del que vamos a hablar hoy, es el lugar de procedencia de estas piezas singulares por la cronología y, bueno, las características culturales de este asentamiento. A pesar de ello, nunca se han hecho excavaciones arqueológicas, científicas y ordenadas en el lugar, hasta hace 2 años que la Diputación ha comenzado a financiar estas intervenciones y de eso es de lo que queremos que nos hablen hoy. Las excavaciones han sido dirigidas por un equipo de arqueólogos formado por Alfredo Mederos, Pablo González, Óscar López y Charles Basore y, bueno, pues en representación de ellos está hoy con nosotros Alfredo Mederos. Así que, Alfredo, bienvenido, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. El doctor Mederos es profesor titular de Arqueología del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid y, bueno, pues tiene unas amplias líneas de investigación que van tanto desde la prehistoria y protohistoria de la península ibérica como también la arqueología canaria y norteafricana y al tiempo pues es un consumado especialista en historiografía de la arqueología. Y en relación con el tema de hoy, pues me gustaría destacar especialmente que dentro de esas líneas de investigación cobran especial protagonismo precisamente sus trabajos y publicaciones relacionados con el mundo orientalizante, gracias a los trabajos que realiza en torno al mundo de la colonización y el poblamiento fenicio en el occidente del Mediterráneo. Así que, bueno, para nosotros es una satisfacción y un lujo que esté hoy aquí con nosotros, que haya aceptado esta invitación y también que a través de él, de nuevo, la Universidad Autónoma pues vuelva a estar presente en este ciclo, lo que siempre es un placer para este museo. Así que, bueno, nada más, que disfruten de la conferencia y cuando quieras.
Buenas tardes, noches, así con la oscuridad, más bien noche. Bueno, es un placer para nosotros presentar esta investigación que empezamos a realizar, bueno, después de hablarlo durante los tiempos de la pandemia. Bueno, todavía nos queda un poco la mascarilla, y luego realizamos la primera campaña el verano pasado, bueno, pasado hace dos veranos, en el mes de agosto, y este año pues hemos realizado la campaña en el mes de julio. Entonces, dentro de las líneas de investigación que trata de potenciar la Diputación de Ávila y bueno, y también la Junta de Castilla y León, bueno, aquí que también tenemos a su representante, el doctor Fabián, pues digamos es uno de los yacimientos, la verdad, que señeros de la provincia de Ávila, que por una serie de circunstancias, ahora comentaremos algo, pues no había tenido la atención que realmente se merecía y que insinuaba pues el material que ha aparecido en su entorno. Entonces, bueno, pues digamos que para nosotros es un placer aceptar esta invitación del director del museo, que además fue también alumno investigador en la Universidad Autónoma de Madrid, y bueno, pues digamos que yo actualmente pues soy profesor allí en el área de prehistoria. El Cerro del Berrueco, bueno, el Cerro del Berrueco y en particular el sector de las Paredejas, pues va a estar vinculado con una serie de hallazgos dispersos y primeras actuaciones, excavaciones más puntuales que se van a ir realizando sobre todo en la parte alta del Cerro del Berrueco, lo que figura aquí en la imagen como el cancho enamorado. Entonces, después de estos primeros bronces, que corresponden en principio a una Astarte alada, es decir, una diosa orientalizante, pues que va a tener mucho predicamento en las sociedades del Bajo Guadalquivir y Extremadura, pues entre los siglos 8 y 6 a.C., pues luego se van a realizar actuaciones más focalizadas en la parte superior de este gran complejo arqueológico, que luego lo vamos a ir mencionando en pequeñas, un poco para que se vean los distintos sectores. Y bueno, pues primero las actuaciones del padre Morán, aunque las publica, bueno, pues le faltan quizás un poco referencias específicas a los sitios, porque realmente pues va a hacer sondeos en varios lugares. Posteriormente, el profesor Maluquer, cuando se incorpora a la Universidad de Salamanca, pues él se va a dar cuenta de la importancia del sitio y también va a realizar intervenciones en el lugar. Más recientemente, pues en la época joven del doctor Fabián, pues también al desarrollar su tesis de licenciatura, y él era un conocedor desde su casi más tierna infancia del lugar, pues va a realizar unas primeras investigaciones en la zona de la dehesa, y luego se van a retomar las investigaciones en el Cancho Enamorado por Óscar López Jiménez y Victoria Martínez, que actualmente pues están integrados en este proyecto de investigación, y que luego pues por cuestiones de financiación no van a tener continuidad, y luego finalmente en otro sector, digamos, de este complejo que rodea al Berrueco, pues van a realizar actuaciones en una fase más reciente que correspondería al sector de los tejares. Entonces, un poco, si nos fijamos, digamos que ha habido una especial atención hacia el sector más elevado, digamos, a la parte superior del Cerro del Berrueco, pero mucho menos a la parte de las Paredejas, que sería, digamos, el sector más de ocupación orientalizante, o de la primera edad del hierro. Y en este sentido, pues se daba la paradoja que seguramente
por la importancia que tenía el sitio. Había una guía arqueológica de este yacimiento, pero no había, digamos, excavaciones específicas en el lugar. Entonces es una cosa que, pues digamos que desde estas dos administraciones, tanto la Diputación de Ávila como la Junta de Castilla y León, en sus justas limitaciones, pues han intentado apoyar de una manera u otra. El yacimiento de las Paredejas, aquí un poco así de efectos especiales, un poco para que lo vean, digamos, corresponde, está marcado digamos, por un gran complejo rocoso, digamos, que en la parte superior, pues digamos, se encuentra el asentamiento de la Edad del Bronce, pero que luego va a tener ocupaciones en distintos momentos de la historia. Entonces es importante que, aunque actualmente, digamos, ha sido otro de los problemas que ha tenido el sitio, está en un punto intermedio entre lo que sería, voy aquí a acelerar un poco para que se vaya viendo las cosas, digamos que al encontrarse en un punto intermedio entre lo que sería el límite entre Salamanca y Ávila, pues ha estado un poco separado de los dos lugares, pues realmente bueno, pues digamos, eso no ha favorecido pues la propia investigación en el lugar. Y luego, pues el propio Cancho Enamorado, cualquiera que se ha subido al cerro, pues sabe que exige pues un tiempo hacer esa subida, que cuando se han hecho las excavaciones, pues normalmente hay que quedarse a dormir en el sitio. Entonces, bueno, pues eso evidentemente no lo favorece. Y bueno, pues son una serie de factores, digamos, de tipo operativo que también dificultan la investigación en este lugar tan interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco aquí también lo que hemos querido reflejar es el interés en distintos momentos de esta área, que evidentemente tiene una importancia estratégica en las rutas de comunicación, y por eso, digamos, hay esa continuidad a lo largo del tiempo. Quizás desde un punto de vista paradigmático, pues se conoce más lo que sería la fase del Bronce final, la del Cancho Enamorado, pero la fase de la primera edad del Hierro, que serían las Paredejas, pues es igualmente importante. Bueno, vamos a intentar aquí pasar, después de todos estos sitios que estamos viendo aquí, pues digamos, para ir avanzando en el yacimiento. Un poco para valorar. Bueno, digamos, la meseta norte, pues digamos, está marcada también por una serie de cuencas fluviales, en la que el Duero, pues evidentemente es un elemento fundamental, pero la verdad, y aquí pues tenemos si se fijan ustedes, tenemos aquí, que creo que habíamos activado, bueno, lo puedo hacer aquí, me parece, puntero láser, el río Tormes, que si se fijan, pues digamos, hay una clara conexión con una cuenca fluvial importante, y posteriormente, pues digamos, ya visto en una escala más pequeña, pues digamos, tenemos otros referentes, pues digamos, donde vemos aquí un poco en planta, pues algunos de los sectores que hemos mencionado, pues por ejemplo aquí el área del Tejado, que ha sido objeto de excavación, o el propio entorno de la zona de las Paredejas. Pero bueno, aquí lo principal es el río como uno de los referentes de comunicaciones que, digamos, que tenemos aquí en este territorio. Entonces, por otra parte, digamos, hay toda una serie de rutas que van a estar funcionando, digamos, en esta, digamos, que van a coincidir y confluir, digamos, específicamente en el área del Berrueco. Podemos ver aquí una de ellas,
pero que a su vez digamos que no es específicamente una exclusiva, sino digamos que vamos a tener rutas que van a combinarse y a su vez pues van a interactuar en rutas que van a continuar. Por ejemplo, esta es muy importante pues en dirección hacia Salamanca, hacia Salmantia, que es una de las que tenemos, pero digamos que todos estos ejes de comunicación pues al final tienen este punto intermedio de paso que es el Berrueco, que además es un referente visual desde lejos muy importante, y bueno pues digamos que explica un poco digamos ese papel de punto de intermedio de comunicaciones. Bueno, aquí lo vemos un poco más, aquí el territorio, y aquí también pues bueno, vamos viendo aquí todo el área, digamos que desde el propio Berrueco pues se controla visualmente, y esto es interesante porque también está controlando digamos no solo un eje digamos norte-sur, sino también un eje pues en dirección más hacia Portugal, digamos un eje este-oeste. Vemos aquí un poco lo que sería el territorio, digamos, a partir de un estudio espacial del lugar. Que bueno, pues digamos que también desde un punto de vista es interesante. Bueno, aquí volviendo un poco sobre lo que mencionamos antes, pues digamos el hallazgo de este tipo de piezas, que al principio van a estar vinculadas pues por un poco a hallazgos aislados y a la actividad pues de digamos descubrimientos fortuitos, inicialmente fortuitos por actividades agrícolas, que luego digamos se van a ir incrementando por el bueno pues porque se va comentando el hallazgo de distintas piezas, y entonces bueno pues van a ir a venir, se va a hacer unas rebúsquedas pues más específicas pues para coleccionistas. Pues realmente desde fines del siglo XIX pues es un sitio que ha llamado mucho la atención, y bueno pues digamos que algunas piezas pues, presentes por ejemplo en el Museo de Salamanca, también pues, entregadas por colegas o coleccionistas, o aquí también pues digamos indican la importancia del lugar pues desde un punto de vista, y en particular para el periodo orientalizante, que sería la fase que más nos interesa. Entonces, digamos, ante un panorama que era realmente muy interesante, pero del que carecíamos de cualquier información, en este sentido quiero un poco también que se comprenda, es decir, en un yacimiento, por poner un caso, Ulaca o El Raso, digamos, son yacimientos que se ha venido excavando durante mucho tiempo, que se ven visualmente toda una serie de estructuras, que ha habido una continuidad en el tiempo, y aquí en Las Paredejas, digamos, después también, en particular después de la Guerra Civil, fue muy afectado por roturaciones, pues por la puesta en explotación desde un punto de vista agrícola, ya lo estaba de antes. Y bueno, pues parte de las estructuras fueron desmanteladas. Actualmente hay centenares de molinos en las paredes, de las estructuras que ahí compartimentan las fincas. Luego dentro de una estrategia agrícola minifundista, donde pues la gente tenía su parcela y trabajaba. Entonces todo ello ha convertido al sitio en sí pues en un lugar donde visualmente pues no es fácil de discernir estructuras o otros elementos. Entonces, bueno, pues nosotros digamos intentamos plantearnos en principio la campaña de 2021, pero que la hemos continuado en este año, pues primero hacer una prospección superficial, luego eso complementarlo con una prospección geofísica, y luego ir realizando una serie de sondeos. Aquí el doctor Fabián pues siempre nos ha sugerido que es necesario ir conociendo. Es un yacimiento muy grande, que quizás ahora lo podríamos situar en torno a unas 14 hectáreas, pero sí, no es un yacimiento de hierro de esas dimensiones, pues implica
y posiblemente sea todavía más grande. Entonces, bueno, pues no, una de las, digamos, de los objetivos es, digamos, conseguir definir y delimitar cuáles son, digamos, los límites del propio poblado desde un punto de vista de su protección futura, y también, bueno, pues ir obteniendo información específica sobre el lugar. Entonces, bueno, pues aquí vemos un poco el área de análisis, y entonces, bueno, pues digamos, los sectores, digamos, donde vamos a focalizarnos en principio en el área de estudio, y sobre ellos, pues, digamos, hemos realizado una prospección mucho más en detalle, pues, para ir valorando, digamos, desde un punto de vista cuantitativo, pues, cuál es el porcentaje de hallazgos, qué tipo de hallazgos se puede ver en superficie, lo que nos permite luego, por ejemplo, realizar sondeos de una manera más planificada. Las propias dimensiones del yacimiento no lo facilitan, pues porque, bueno, porque mucha superficie, luego la propia vegetación que hay en el lugar, porque, bueno, pues estas zonas antiguamente pues estaban en cultivo, pero se han ido abandonando, y, bueno, pues hace que haya una vegetación pues bastante significativa, que dificulta la propia definición de los límites y visualizar el material cuando se está haciendo esta prospección. Entonces, si se fijan un poco, pues, digamos, nosotros lo que vamos haciendo, pues vamos haciendo unas densidades en función del tipo de hallazgo, si se fijan, y también, pues, se tiene en cuenta, pues, en ocasiones las pendientes, pues la propia visibilidad, y entonces en base a eso, pues eso nos permite ir valorando qué zonas pueden ser más interesantes en función de lo que observamos en superficie. Aquí, pues, digamos, pues algunos de los colegas, pues, por ejemplo Charlie, aquí lo veis, que no ha podido venir porque está trabajando en Huelva, pues digamos, sobre estos sectores, pues hemos delimitado una serie de sectores que, una vez definido unas áreas de trabajo, pues, digamos, sobre ellas, pues vamos a hacer una prospección geofísica que nos va a aportar datos, y si se fijan por los colorcitos, pues normalmente, pues las zonas que tienen colores más llamativos, pues, digamos, pues en ocasiones, pues nos está indicando, pues más posibilidades de encontrar distintos hallazgos. En ocasiones, por ejemplo, la presencia de elementos metálicos, sobre todo las paredes tienen evidencias de fundición de hierro muy significativas, pues también a veces es una de las causantes de las manchas más grandes. Eso lo hemos ido comprobando a posteriori. Ya te lo supones por otros yacimientos. Hay que decir también que las Paredes no es un sitio fácil, en el sentido de que estamos trabajando sobre formaciones graníticas, y, digamos, pues sobre este tipo de sustratos, pues se ha trabajado menos en general, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos permite pues, digamos, ir haciendo una evaluación mucho más objetiva de qué zonas debemos trabajar, y un poco también para que ustedes comprendan que los arqueólogos, que somos un poco pesadillas, pues cuando tomamos una decisión de elegir un sitio, pues digamos que está más pensado de lo que en ocasiones uno puede pensar a primera vista. Dice, pues mira, un poco para que entiendan la metodología. Luego hay otras técnicas, por ejemplo, el análisis LIDAR y la fotogrametría aérea, que, por ejemplo, este año la hemos utilizado para definir una posible área de acceso y de entrada al poblado. Ha sido un elemento útil. Las propias dimensiones, de nuevo, del sitio, pues tampoco lo favorecen, y luego, pues también se hacen unos levantamientos, digamos, de fotogrametría,
pues para tener, digamos, todos los cortes y los digamos las posibles zonas interesantes para excavar, pues bien geoposicionadas. Entonces aquí vemos cómo a posteriori de la excavación pues se hace este tipo de documentación que nos permite pues tener un registro mucho más detallado de todo lo que se está documentando. Entonces digamos que dentro de estos sectores y dentro de esa estrategia que también nos ha marcado, pues nos ha, digamos, sugerido tanto por nuestra parte como siempre con el asesoramiento del doctor Fabián, pues de ir sondeando en distintos sectores del asentamiento, pues digamos en función de las áreas, pues hemos ido definiendo sitios que eran más interesantes en función de todos estos datos que hemos ido viendo, la prospección, la geofísica, pues los datos del LIDAR, y entonces digamos que vamos definiendo distintos sectores, y si se fijan, pues como el primer área de estudio, pues ya en esta segunda campaña pues ya lo hemos ampliado, porque poco a poco pues vamos definiendo que el yacimiento es más grande de lo que inicialmente se pensaba, y que la propia distribución del material pues sugiere eso mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí se ve un poco los sectores y también cuáles son nuestros objetivos, si se fijan un poco, si hay continuidad, digamos, en la financiación hasta 2025, bueno, pues para seguir evaluando con criterio, digamos, cuáles son las posibilidades del yacimiento, hasta que al final, normalmente los yacimientos, tú vas probando, vas definiendo sectores, y luego normalmente pues en los sectores donde la documentación es más interesante o hay una mejor preservación de sedimentos y de las estructuras, pues normalmente esas zonas pues se amplía la excavación, un poco, digamos, para que vean la metodología que se hace en la arqueología, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos realizado 7 cortes, aquí por ejemplo, un poco para irlos viendo, así fíjense que a veces definimos un espacio más grande en función de luego a abrir una superficie mayor, pero luego nos centramos en un sector más pequeño, pues para digamos concentrar los esfuerzos de una manera más detallada. Pues aquí tenemos por ejemplo otro de los cortes que abrimos en la primera campaña y hemos continuado en esta segunda, digamos que presenta es parte del interior de una estructura de habitación que bueno, la conservación no es mala, aunque si se fijan el paquete sedimentario preservado no es mucho. Este por ejemplo es el corte 3, donde normalmente aquí un servidor suele estar ahí sacando tierra, y entonces bueno, aquí ven de nuevo a Charlie sacando fotos, y bueno, pues digamos este sector es muy interesante porque es el que nos ha presentado mejor, digamos mejor preservado de momento lo que sería esta fase orientalizante que nos interesa para ver estas conexiones con Extremadura y con Andalucía en estos siglos, digamos, de entre los siglos 7, 6 antes de Cristo, y entonces digamos con lo que sería Tartesos, digamos esa sociedad indígena que se llama genéricamente Tartesos, pero que realmente deben ser distintas unidades políticas que habrá que definir en el futuro. Y bueno, pues aquí tenemos otra, por ejemplo, este sector que está en la parte más, una de los puntos más elevados del asentamiento, pues por ejemplo era de uno de los sitios donde encontramos una mancha en la geofísica más roja, es decir, indicativo, pues evidentemente había un elemento que nos sugería que debíamos ahí abrir el corte, y evidentemente pues hemos encontrado numerosas evidencias de actividades metalúrgicas, incluso parte de un lingote, y bueno, pues evidentemente pues digamos eso explica pues digamos ese indicador que teníamos con la geofísica, ¿no?
Y luego, por ejemplo, este es uno de los últimos cortes que digamos que hemos documentado en planta una estructura, pero bueno, habrá que continuarla excavando, pues la verdad, digamos que esto es lo que yo defino una excavación familiar, un poco digamos con no demasiada gente y con estudiantes, y bueno, pues en función también con los recursos disponibles, pues digamos que creo que se ha hecho bastante más de lo que incluso digamos humanamente se puede. Y bueno, esto es un sector muy interesante. Aquí se ve un poco la zona. Esta zona la vimos a partir del LIDAR que tenía posibilidades de ser un posible acceso al sitio. Luego, cuando hicimos el sondeo, pues vimos que se había recortado la roca, y bueno, pues ya ampliaremos este corte más en una próxima campaña, pero la verdad que también tiene este gancho como un referente visual que también es muy interesante, pues para como punto de referencia para el sitio. Hay que también comentar que aunque nuestra prioridad, y bueno, y también desde la propia Diputación y Junta de Castilla y León, es clarificar una fase que se conoce muy poco, es decir, cómo estos influjos orientalizantes llegan a la primera edad del hierro aquí al sur de, digamos, lo que sería Ávila, que se conoce muy poco, y en Salamanca, pues en los últimos años se han conseguido avances muy importantes en el Cerro de San Vicente, que sería en el cerro enfrente de Salmantia. Bueno, pues digamos, como hemos visto en la planimetría, realmente las paredes está justo, bueno, las paredes y el Berrueco está justo en la ruta que accede en dirección norte, y entonces, bueno, pues ese carácter estratégico pues hay que comprenderlo mejor y valorar más esta importancia, digamos, de Ávila en ese eje norte-sur de la Ruta de la Plata, que quizás ahora, pues por las rutas de comunicación, con ese foco de Madrid, pues está un poco distorsionado, pero que era prioritario, ¿no? Y bueno, pues un poco aquí, luego finalmente, pues también hemos empezado a definir un posible sector, no sé cómo definirlo, pues quizás de funerario que está todavía en fase de evaluación, pero bueno, digamos que parece coetáneo con el asentamiento, es decir, aproximadamente entre los siglos 7, 6, incluso quizás en fechas más antiguas, por el material, pero que bueno, pues digamos, como son zonas que también han sido objeto de cultivos agrícolas, pues realmente pues el interior está, pues digamos, ha sido expoliado, vamos, digamos, no sabemos realmente si por causas de búsqueda específica, porque la verdad que el yacimiento ha sido afectado históricamente por muchos detectoristas y por muchos aficionados, o por también pues descubrimientos casuales pues con las actividades agrícolas. El caso es que bueno, pues esto también abre posibilidades, digamos, este tipo de estructuras solo las conocemos en Sancho Reja, y bueno, pues digamos que abre digamos, la posibilidad, digamos, que era el objetivo prioritario de nuestra campaña, de clarificar esa primera edad del hierro aquí en la región abulense, y bueno, y también evidentemente todas las conexiones aquí desde todo el Valle de Amblés en dirección hacia el norte. Entonces, bueno, pues en principio, digamos, hay materiales que apuntan a cronologías antiguas del 7, pues 5, bueno, quizás aquí hay otros materiales que apuntan a cronologías un poco más tardías, del 5-4, que quizás también pues digamos, bueno, aquí es un peso, otros son cerámicas, pues hay alfileres de bronce, pinzas de bronce, bueno, cosas que son significativas, y luego fases que podríamos definir ya propiamente betonas, pues que también nos han ido definiendo. Si se fijan, incluso este año hemos documentado cerámicas griegas en un fragmento, pero es muy interesante
pues la localización de cerámicas griegas, que sí que las conocemos bien documentadas en Extremadura, por ejemplo en sitios como Cancho Roano, pero bueno, que en esta zona pues está menos definida. Y luego, bueno, pues digamos cerámicas que nos van definiendo la amplitud temporal. También conviene recordar que las paredejas, pues como han tenido el placer de ver algunos de los aquí presentes, de venir a la conferencia del doctor Gregorio Manglano, pues digamos también las paredejas tenía su berraco, aunque ahora está en otro pueblo, en la plaza de un pueblo. Y bueno, pero que al final lo importante es que procede de este yacimiento, y eso quiere decir pues que es un sitio también con una ocupación betona que habrá que definirlo en un futuro, y es posible que pues el sistema de fortificación o de muralla que es posible que hubiese, que todavía digamos pues no hemos podido definir con claridad por la reutilización que ha habido de las estructuras, pues puede verse con más claridad. Si se fijan, incluso hay piezas que podrían llegar a lo que sería una fase romano-republicana, es decir, el final, digamos, de ese punto de contacto, digamos, de esos grupos betones cuando, pues, digamos, la romanización está avanzada. Entonces, digamos, el poblado, por los datos que hemos ido definiendo a partir de estas prospecciones superficiales y también de las geofísicas y bueno, los primeros sondeos que hemos realizado en estos 2 años, pues parece tener una acrópolis, un sector más elevado. Aquí hemos abierto 2 cortes, luego digamos hay un espacio digamos urbano, probablemente también donde hay significativas actividades artesanales, y luego pues a partir de esta campaña pues sabemos que con seguridad pues había un sector de necrópolis muy afectado, hay que decirlo, pero bueno, que habrá que verlo en un futuro cómo va esto, pero que nos encontramos con un asentamiento muy importante, digamos, pues para lo que sería tanto la meseta norte y más en estos momentos, que ya de por sí pues hay que decir que los hallazgos metálicos así de carácter puntual pues ya lo sugerían. Entonces bueno, pues poco a poco confiamos en ir definiendo mejor, digamos, los límites de este espacio, porque todavía la verdad que aquí trabajo para rato, porque ya se saben que las excavaciones pues es una cosa, y una vez que haces una excavación tienes más dudas y te creas más preguntas de las que tenías previamente. Entonces bueno, pues es la ventaja que tiene el ampliar el conocimiento, es decir, primero dices, bueno, a ver si me aclaro con estos 2 puntos, pero luego al final te surgen 4 dudas más, y luego cuando solucionas o crees solucionar esos 4 dudas, pues tienes 4 dudas o 8 dudas más, y entonces pues es un elemento así de un elemento que va creciendo. Entonces bueno, pues aquí también se puede definir mejor, digamos, los límites, digamos, de este espacio que vamos a ir trabajando en un próximo futuro, ¿no? Entonces digamos, los sondeos, una de las partes principales es que nos van definiendo pues los sectores donde con seguridad pues digamos hay una ocupación regular. Luego hay que decir que en este espacio tan grande pues no necesariamente todas las áreas tienen que tener la misma densidad de ocupación, sino que poco a poco pues también podemos ir sugiriendo sectores diferentes, pues por ejemplo que puedan haber tenido actividades artesanales, por ejemplo en 2 de las zonas, las que tienen aquí las manchas en azul, pues también parece
parece que la actividad metalúrgica, no solo del hierro, sino también refundición de metales, porque hay que ver también las paredes como un núcleo en un eje de comunicaciones importante, tanto norte-sur como este-oeste, y entonces pues también es un punto de intercambio, pues como sería una población ahora de tamaño intermedio, pues para las poblaciones circundantes, ¿no? Y bueno, pues digamos que hay, por ejemplo, una digamos, de las puertas que hemos propuesto, digamos, es también uno de los sitios que parece que sería uno de los accesos al lugar, y bueno, pues digamos que tiene una cierta lógica, y bueno, pues todas estas cosas poco a poco pues lo vamos definiendo mejor. Entonces, sin entrar en demasiados hallazgos puntuales de materiales, es un poco también para que vean digamos, las posibilidades que, haciendo un trabajo, incluso unos sondeos que podríamos definir modestos, ¿no? Con los medios y con los medios disponibles, pues digamos, de un yacimiento que prácticamente pues digamos era una especie de vacío, pues poco a poco pues se puede ir definiendo, no solo definir mucho mejor esta fase de este gran centro, digamos, que es el Cerro del Berrueco, sino también ir definiendo ya a nivel de la propia provincia de Ávila, y luego en el marco general de Castilla y León, pues hasta qué punto, digamos, estas influencias orientalizantes que están claramente presentes en Ávila y en Salamanca, pues cómo interaccionaron a través de la Vía de la Plata. Entonces, bueno, pues digamos, estos son los objetivos principales que queríamos traer un poco para verlo, para explicarlo, y bueno, pues ya si no, en un futuro pues también se puede dar otra conferencia un poco más sobre objetos y los elementos que la van a caracterizar, las distintas fases. Pues nada. Pues si tienen alguna pregunta, yo encantado de responderles. Sí. Para las imágenes que hemos visto, da la sensación de que la potencia estratigráfica no es especialmente considerable, ¿no? Porque se veían ahí a 30 o 40 centímetros y aparecen unos restos, concretamente los que has comentado, que ya eso se podía considerar orientalizantes. Entonces, ¿qué posibilidades hay de relacionar estratigráficamente esos niveles de la primera del hierro con los de la segunda del hierro? Bueno, la verdad es que los niveles de la segunda edad del hierro de momento los hemos localizado más en la zona de la Acrópolis, que tiene mejor visibilidad y se podría decir que está mejor defendida. Y bueno, todavía, digamos, no hemos encontrado una buena superposición, digamos, en niveles inferiores de la edad del hierro 1, digamos, de época más betona, superpuestos a los niveles del hierro 1, que sería más, pues no sé, ya de influencia orientalizante tartésica. No, digamos que no lo descartamos, pero evidentemente pues en ocasiones pues depende del sector donde tú estás excavando, pues tiene un punto aleatorio, es decir, cuando tú haces una excavación pues tampoco sabes cuál es la potencia real que te va a surgir. En general, en la zona de la segunda edad del hierro, pues en la parte de la Acrópolis pues tenemos en torno a 1 metro y poco. Hay que decir que esta zona ha sido muy cultivada, entonces hay sectores que se ve que han perdido una capa significativa por actividades agrícolas, y en la zona donde tenemos documentado lo que sería la
primera edad del hierro, pues digamos ahí tenemos profundidades en torno a 60 centímetros, 70 más o menos. No, estos sectores, por ejemplo, pues digamos lo que sería la segunda edad del hierro no está bien documentada. Entonces, luego hay otro sector de hábitat donde, por ejemplo, ha salido la cerámica griega, pues por ejemplo que ahí se ve que es una ocupación más, digamos, 5-4, pues con cerámicas peinadas también que son típicas de este periodo, y tampoco aquí hay superposición. Entonces, claro, digamos que el poblado es un hábitat grande, pero digamos, de momento no hemos conseguido lo que uno puede decir como una estratigrafía ideal donde se encuentre esta superposición. Eso, por una parte, bueno, es relativo, digamos, porque a veces unas ocupaciones destruyen ocupaciones previas también. Entonces, bueno, pues evidentemente con dos campañas donde además el objetivo ha sido ir sondeando en distintos puntos para no solo, digamos, con los datos superficiales, sino también con la digamos, con la excavación, pues ir precisando mejor, digamos, la ocupación del sitio, pues digamos, pues llevará un tiempo. Aquí es un poco lo que les comentaba al principio de la conferencia, es que es una superficie muy grande y entonces, pues, y además sin excavaciones previas, es decir, los estudios previos, si se fijan cuando hemos mencionado la historiografía, pues tanto del padre Belda como del profesor Maluquer, incluso de Oscar y Maribi, que han excavado, pues siempre se han focalizado en la parte de arriba del Cerro del Berrueco, y entonces pues la parte, digamos, la parte de la primera edad del hierro y segunda, pues no se había estudiado en detalle nunca, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos, está claro que es un sitio grande, pero bueno, hay que ir poco a poco definiendo. Incluso nosotros hemos hecho geofísica, no absolutamente vamos poco a poco, porque digamos también es un método más caro que lleva más tiempo, hay que ir procesando los datos. Las zonas graníticas, como les comentaba, pues también tiene una problemática de interpretación, que hay otros tipos de sedimentos que son más fáciles de trabajar. Y bueno, pues poco a poco, pues yo creo que se va a ir clarificando este periodo, y sobre todo podremos ir escribiendo materiales. Por ejemplo, una pieza que nos salió, que era, pues no sé, un alfiler de bronce, una pieza, la verdad que una pieza muy bonita, pues de siglo VI o quizás un poco más antiguo, pues por ejemplo, que nos salió in situ en este sector, digamos, que tiene una ocupación más antigua. La verdad que lo pude haber puesto, pero al final prioricé un poco más el concepto general del yacimiento. Pues por ejemplo hay una pieza igual en el Museo de Salamanca, y entonces, digamos, al final había del Museo de Salamanca, pero procedente, digamos, de este sector. Entonces, probablemente, bueno, aparece como Berrueco, pero ¿qué quiero decir? Pues al final también muchos elementos que teníamos dispersos o que están en colecciones particulares, pues de esta manera se pueden ir integrando en una lectura más coherente, vamos, del propio desarrollo histórico y la propia importancia que tiene Salamanca, porque al final digamos que también se ha hecho, gracias a la investigación, pues también en las últimas décadas, pues de Jesús Álvarez Sanchís, que hizo su tesis doctoral de este territorio, pues también luego la tesis específicamente de los berracos, porque de Gregorio Manglano, que ha tenido el mérito sobre todo de ir no solo a hacer las analíticas a los propios berracos, sino buscar en cada berraco y comprobar y ver cuál era su procedencia. Pero claro, digamos, estas sociedades, si cualquiera que ve el libro de Jesús, de su tesis doctoral, pues se ve que la fase de la primera era del hierro queda un poco difusa,
y que bueno, pues que no tenemos información en este sentido. Entonces, digamos, normalmente en una investigación arqueológica, pues los objetivos siempre es tratar de rellenar un vacío en la documentación y en el conocimiento de la historia de un territorio, definir mejor un yacimiento importante, que es el caso de las pruebas de Pareja, y luego, pues evidentemente, pues una vez que vayamos definiendo estructuras, pues ir un poco pues en una puesta en valor, pues también pues para que el sitio sea visitable y para ampliar el conocimiento en este sentido. Y yo creo que esos intereses que evidentemente pues tienen tanto la Diputación de Ávila como la Junta de Castilla y León como el propio Ayuntamiento de Medinilla, pues los tenemos también nosotros pues desde un punto de vista de la investigación desde la Universidad Autónoma de Madrid o por ejemplo Oscar con el centro de visitantes que hay en Medinilla para un poco sobre la historia del Berrueco, las distintas fases. No hay ninguna pregunta más, nadie se anima. Sí, no voy a morder, vamos, que sí. Sí, sin problema. Sí. Quería preguntarle si hay evidencia de los montes de utilización, si habéis estudiado ese tema en los alrededores. La verdad es que para ello lo primero sería definir con cierto grado de seguridad, digamos, lo que sería el espacio del hábitat. Este año nos hemos ampliado y yo creo que todavía es mayor. Entonces, eso en función de que una vez tú definas el espacio, pues luego siempre la estrategia es, han seleccionado una parte y es la que han fortificado o realmente digamos que delimita un espacio mucho más grande. Pues este tipo de cosas, pues la verdad que todavía estamos en una fase preliminar y no sería un poco excesivo, ¿no? Pero sí que digamos que el año pasado teníamos nosotros un cálculo en torno, que fue el primer año y empezamos a hacer eso, pues en torno a 8 hectáreas y ahora vamos por 14, ¿no? Evidentemente, pues bueno, pues poco a poco se va definiendo. También, digamos, hay un interés pues del Ayuntamiento de Medinilla, porque todavía está en manos de particulares, todas estas cuestiones son importantes, pues de intentar con la colaboración de los vecinos ir adquiriendo las parcelas y así pues al final se convierte en una propiedad pública donde es más fácil invertir en el lugar, ¿no? Que siempre que en una propiedad privada, ¿no? No sé, ¿no te anima, Francisco? Sí, no sé. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero no haber sido demasiado pesado, ¿no? Y bueno, pues en un tiempo moderado. Gracias.